justamente estos dos planos se realizan mediante estos elementos constructivos inclinados, y en función de la pendiente que tengan estos elementos se pueden clasificar en rampas y escaleras, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con lo que serían las escaleras, ¿sí? Las escaleras son elementos que se utilizan mucho en la arquitectura, no solo obviamente cumplen una función primordial, que es justamente conectar estos dos espacios que se encuentran a distinto nivel, pero también se le usa como un recurso no solamente funcional, sino como un elemento arquitectónico que termina de armar, podemos decir, y jerarquizar también un espacio, ¿sí? Eso tiene que ver con el uso de las escaleras, por ejemplo, ya vamos a ver de acuerdo a su uso, las escaleras principales, que en algunos casos toman un protagonismo y hasta funcionan como elementos escultóricos dentro de un espacio, ¿sí? Pero las escaleras tienen distintas clasificaciones, ¿sí? Aquí vamos a ver estas 4, según su geometría y su forma en planta, que es la forma en la que tienen la escalera de ubicarse en una planta de arquitectura, según su materialidad y el sistema constructivo, o sea, con qué materiales está construida la escalera, según su destino o uso, y esto tiene que ver obviamente con la función que va a cumplir la escalera, y según su comportamiento estructural, y aquí este es un tema que les atañe a ustedes como ingenieros, porque hay distintas formas de ejecutar una escalera, ¿sí? Y de armarla, pensarla y calcularla estructuralmente. Vamos a arrancar con la clasificación según su geometría y forma en planta, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos a continuación. Teniendo en cuenta la geometría, ¿sí? Que tiene y la forma en planta, podemos reconocer escaleras de un solo tramo. Estas escaleras son las escaleras que son directamente rectas, que tienen peldaños ininterrumpidos, no tienen un cambio de dirección, como les digo, son rectas, comunican de manera recta un espacio con otro, y son las escaleras más simples de calcular y construir, ¿sí? Serían las escaleras básicas, vamos a decir. Después tenemos aquellas que tienen varios tramos con descanso, ¿sí? Estas escaleras son las escaleras rectas, pero que están interrumpidas por plataformas o descansos que justamente sirven para aliviar la fatiga, ¿sí? Y detener posibles caídas en la marcha de ascenso. Estas escaleras que tienen varios tramos con descanso pueden ser en forma de L, en forma de U. Ya vamos a ver ejemplos, ¿sí? Luego tenemos la escalera caracol o helicoidal. Estas se caracterizan porque giran en torno a un eje central, por lo general ocupan muy poco espacio, pero no son aptas para las vías de evacuación por normativa, ¿sí? Esto tiene que ver con que no es una escalera cómoda, por supuesto, para escape, y ya vamos a ver un gráfico, la huella de la escalera caracol o helicoidal va reduciendo su superficie a medida que se acerca justamente al eje central en torno a la cual giran estos peldaños, ¿sí? Y por último tenemos las escaleras curvas o compensadas, que tienen un diseño más fluido, donde los escalones van variando el ángulo gradualmente, justamente para no utilizar descansos, ¿sí? Este tipo de escaleras son más complicadas, podemos decir, de diseñar y justamente de replantear en obra, ¿sí? Requieren un replanteo bastante preciso. Bueno, siguiendo con la clasificación, aquí vemos ejemplos de escaleras de un tramo o rectas. Fíjense en el gráfico donde tenemos un tramo recto, ¿sí? Por lo general, lo ideal es las escaleras de tramos rectos que no tengan más de 14 a 17 escalones, ¿sí? Cuando uno calcula la escalera y por cálculo saca mayor cantidad de escalones, lo conveniente es que justamente lleven descansos, ¿sí? O sea, cada 14, aproximadamente 14, 17 escalones, lo ideal es que la escalera lleve descanso, ¿sí? En este caso estamos viendo las escaleras de un solo tramo, que son las rectas, y como les decía, puede ser un tramo recto ininterrumpido, pueden tener las escaleras en U, fíjense que en las esquinas
los escalones adaptan su forma, tienen su forma triangular, ¿sí? No son descansos, sino que conforman también un escalón, y las escaleras en L, se podría decir, que es con el giro a 90, que es la de esta escalera de aquí arriba, que tiene el giro a 90 o en L. Y por supuesto, dependiendo la altura que uno tenga que salvar cuando calcula escaleras rectas, bueno, como les digo, dependiendo la altura y la cantidad de escalones, se van a interponer descansos. Este es el ejemplo justamente de la escalera de varios tramos con descansos, ¿sí? El descanso es un rellano que tiene el mismo ancho de la escalera y por lo general no menos de 90 centímetros de longitud, ¿sí? Aquí en este caso tenemos una escalera que tiene 2 tramos, ¿sí? Una escalera recta que tiene 2 tramos y un descanso en el medio. En este caso tenemos una escalera en L, fíjense. El descanso es, digamos, la parte de justamente la intersección entre los 2 tramos, donde se hace el descanso para subir en el segundo tramo. En este caso tenemos una escalera con giro a 180, ¿sí? Donde toda la parte esta posterior se la utiliza como descanso y los 2 tramos están perpendiculares. Este tipo de escaleras es el que más comúnmente se utiliza en los edificios, ¿sí? Y esta escalera también tiene, bueno, 2 tramos con un giro a 270. Y en este caso del gráfico de abajo tenemos una escalera de 3 tramos, fíjense, tienen los escalones al principio, un descanso, escalones en el medio, un descanso y nuevamente una secuencia de escalones que terminan de conformar los 3 tramos. Aquí pueden ver ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo donde se ve una escalera de hierro en color negra, sería una escalera de 2 tramos con descanso completo, ¿sí? Y la escalera que tenemos aquí en color blanco sería una escalera de 3 tramos. Fíjense que tiene el tramo en el medio que une los 2 descansos de manera inclinada. Bueno, siguiendo con la clasificación, según su geometría y la forma en la planta, aquí tenemos los ejemplos de la escalera caracol o helicoidal, que son la caracol es la que gira en torno al eje. Fíjense en el gráfico, en el ejemplo, cómo los escalones van reduciéndose justamente hacia el centro del eje, ¿sí? Y ocupan, por supuesto, un espacio mínimo, ¿sí? Y la escalera helicoidal es una escalera que, si bien gira en torno a un eje, los escalones, los peldaños son más descansados, ¿sí? O sea, es una escalera, si bien uno va subiendo en curva, es una escalera como más cómoda para subir, y son escaleras que justamente se utilizan como para generar estos efectos en el ambiente, ¿sí? Fíjense, esta es una escalera principal. La importancia y la jerarquía que le da este tipo de escaleras, no solo por su diseño, sino también por la materialidad con la que está construida, la jerarquía que le da a ese espacio, ¿sí? Se requiere un espacio mucho mayor, por supuesto, en planta, para poder diseñar este tipo de escaleras. Y para terminar, tenemos las escaleras curvas o compensadas, que también, bueno, fíjense el espacio que ocupa justamente en el espacio en planta y la importancia y jerarquía que le da al espacio, ¿sí? Son escaleras que por lo general se las utiliza para, no solo como un elemento, por supuesto, constructivo de comunicación entre 2 espacios, sino como para otorgarle al ambiente cierta jerarquía, cierta importancia. Bien, ahora pasamos a la clasificación según la materialidad y el sistema constructivo, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta la manera en la que están construidas las escaleras, las podemos clasificar en aquellas de hormigón armado, que son las más utilizadas, tienen muy buena resistencia al fuego, son monolíticas y duraderas,
Y estas escaleras se realizan in situ, ¿sí? Pueden ser también premoldeadas. Ya vamos a ver ejemplos a continuación. Después tenemos las escaleras metálicas o las de acero, que son estructuras livianas. Estas escaleras son de rápido montaje. Por lo general se las suele utilizar en industrias o salidas de emergencia, aunque hoy en día con esta estética minimalista que hay y también con un toque industrial, se las utiliza mucho, sobre todo en hierro negro y combinadas por ahí con escalones de madera. Esas serían las otras también. Luego tenemos las escaleras de madera, donde el uso es principalmente residencial, ¿sí? Por un tema de circulación, ¿sí? No sería lo ideal que tenga una alta circulación. Y se calculan considerando justamente la dirección de las fibras de la madera y sus uniones mecánicas, o sea, cómo van a ser las uniones con los bulones, los conectores, etc. Y finalmente tenemos las escaleras mixtas o combinadas, que bueno, que es este ejemplo que les decía yo, muchas veces se utiliza la estructura de la escalera propiamente dicha en metálicas, ¿sí? Se hace una escalera con estructura metálica y los peldaños en sí o las huellas se las puede realizar con tablas de madera, por supuesto con un espesor de pulgada considerable, ¿sí? O muchas veces se realizan la escalera clásica que conocemos de hormigón y se suele poner en la parte superior el recubrimiento de madera, ¿sí? Pero la estructura principal de la escalera es de hormigón armado. Aquí podemos ver ejemplos de lo que les comentaba. Las escaleras metálicas, bueno, aquí hay un ejemplo de escalera caracol, realizada íntegramente en metal, en acero. Fíjense los peldaños, están como con una chapa doblada, lo mismo lo que sería la baranda, ¿sí? En el caso de las escaleras de hormigón, bueno, en este caso es una escalera preciosa de hormigón armado, ¿sí? Donde se ha hecho específicamente el encofrado, ¿sí? Para que los escalones tengan esta fisonomía, si no por lo general, ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, las escaleras de hormigón armado se realiza como si fuera una losa inclinada y sobre esa losa, digamos, se arman los peldaños con los encofrados. Y esta es una escalera de madera que en realidad, bueno, tiene el revestimiento de madera, no es una escalera de madera propiamente dicha. Esto lo más probable es que es una escalera de hormigón, ¿sí? Y se ha utilizado el revestimiento tanto para la huella y para la contrahuella con tablas de madera. Siguiendo con la clasificación, vamos a ver aquellas escaleras que se clasifican según su destino o uso, ¿sí? Y las podemos clasificar en escaleras principales o de acceso público. Estas escaleras son las arterias justamente principales de circulación de un edificio, ¿sí? Se diseñan para un tránsito fluido, continuo y simultáneo de personas, ¿sí? Esto quiere decir que son escaleras que tienen mucho tránsito, principalmente para escuelas, edificios públicos, universidades, hospitales, centros comerciales, etc. Tienen las escaleras secundarias o de uso privado o residencial, podríamos decir, que conectan espacios de baja concurrencia o de uso restringido dentro de una propiedad o de un comercio, ¿sí? Como ser, por ejemplo, bueno, el interior justamente de viviendas unifamiliares, dúplex, accesos a oficinas privadas o entre pisos de depósitos pequeños. Luego tenemos las escaleras de servicio o las llamadas escaleras de mantenimiento, que son estructuras exclusivas para el personal de mantenimiento, operación o inspección de maquinaria e infraestructura, ¿sí? Y estas escaleras son las que normalmente solemos ver en accesos a azoteas o a salas de máquinas, tanques de agua, subestaciones eléctricas o pasarelas industriales. Y por último, tenemos las escaleras de emergencia o evacuación, que su única función justamente es garantizar la evacuación segura del edificio en caso de incendio o siniestro, ¿sí? Sismo o, bueno, u otra contingencia. Y el diseño de esta escalera está
exclusivamente normado. Por lo general son escaleras que se las ubica en edificios en altura, que pueden ser residenciales o comerciales, y en industrias también. Y por último, tenemos la clasificación según su comportamiento estructural, que bueno, que esto ustedes como ingenieros seguramente después les va a servir más, vamos a decir, y teniendo en cuenta cómo se arma, ¿sí? Cómo se diseña esta escalera, estructuralmente podemos reconocer aquellas de losa maciza apoyados en los extremos, que es, vamos a decir, la más clásica, ¿sí? Funciona como una viga simplemente apoyada o continua, ¿sí? Y la losa de hormigón se calcula con una armadura principal longitudinal hacia digamos, desde el elemento inferior, desde donde tiene que arrancar la escalera, hacia el elemento, hacia la losa superior a donde va a ir apoyada la escalera, ¿sí? Entonces se ve como una viga simplemente apoyada sobre la cual se van armando luego los escalones. Después tenemos la escalera con vigas de zanca, laterales o centrales, ¿sí? Las zancas son los elementos laterales que contienen los escalones, los peldaños de la escalera, ¿sí? O sea, los escalones en este caso pasan a ser elementos secundarios, como pequeñas vigas, que apoyan justamente sobre estas dos vigas principales inclinadas, llamadas zancas, como les comentaba. Ya vamos a ver unas imágenes. Luego tenemos las escaleras en voladizo, o las llamadas con escalones flotantes, y en este caso cada escalón trabaja de forma independiente como una ménsula, ¿sí? O sea, requieren estar empotrados rígidamente en un tabique de hormigón armado o en una viga lateral oculta. Son escalones que la verdad que en cuanto a diseño la verdad quedan muy buenos, pero bueno, tienen la contra de que por ahí en cuanto a, o sea, no todos los ambientes son aptos para este tipo de escaleras, ¿sí? Porque básicamente hay que tener en cuenta el tema de la seguridad. Quedan muy lindos estéticamente, hay algunos que ni siquiera les ponen baranda justamente del lado donde se empotran, vamos a decir, cada escalón. Ya vamos a ver unos ejemplos. Y después están las escaleras autoportantes, que son estructuras espaciales generalmente helicoidales, que se sostienen por su propia forma geométrica y torsión, apoyando solo en el inicio y en el final. Bueno, aquí podemos ver ejemplos. La primera imagen justamente es la escalera más clásica, vamos a decir, que es una losa maciza apoyada en los extremos. Fíjense que es una losa inclinada de hormigón, donde tiene su armadura principal. Una vez que esa losa se llena, luego se van armando con tablas de encofrado y se van formando los distintos escalones, ¿sí? Después tenemos la escalera que les había comentado con vigas de zanca, que justamente, fíjense, ahí está determinado lo que es la zanca, que son como dos vigas laterales a la cual se van sujetando, digamos, lo que serían los escalones. Y luego tenemos la escalera en voladizo o flotantes, que fíjense que son estos escalones que trabajan justamente como ménsulas, ¿ven? En este caso es una escalera que tiene el pasamanos, que está, digamos, sujetado, con sujeción a lo que sería este muro, que seguramente es de hormigón, y en este costado, por un tema de diseño seguramente, han puesto unos paneles de vidrio, como para evitar el tema de tener que poner baranda en este lado, y que sea un límite casi imperceptible, ¿sí? Porque prácticamente ni se ve el vidrio, entonces queda, digamos, estéticamente queda muy bueno. Bueno, siguiendo con lo que sería, eso sería lo que es la clasificación de las escaleras, los distintos tipos de clasificación de las escaleras, y ahora vamos a pasar a lo que sería el cálculo de las escaleras, ¿sí? Bueno, como hemos dicho, las escaleras corresponden a un tipo de circulación vertical, y como todo elemento y espacio en arquitectura, tiene que cumplir ciertas normas y cumplir con medidas mínimas justamente para que funcione correctamente.
Entonces, dependiendo del tipo de escalera y la forma, las medidas establecidas para la huella, contrahuella y el largo del escalón, ya lo vamos a ver en unos gráficos, va a estar sujetas a criterios específicos para mantener justamente una proporción y una relación coherente en todos sus elementos. ¿Y esto con qué tiene que ver? Justamente con las dimensiones de cada uno de sus elementos y con la inclinación propiamente dicha que va a tener esta escalera en función de la altura que se tenga que salvar, ¿sí? Entonces, para justamente poder calcular la escalera de manera correcta, se aplica una fórmula que ha sido desarrollada por un arquitecto francés que permite determinar las dimensiones correctas para que una escalera sea cómoda y eficiente según su uso, ¿sí? Y esta fórmula para el cálculo de las escaleras sería la fórmula de Blondel, 2 contrahuellas más una huella que tiene que dar igual a 63, de 63 a 65 centímetros, ¿sí? Enseguida les voy a explicar cuáles son los conceptos de las huellas y las contrahuellas que forman parte de los componentes de una escalera. Pero ¿de dónde salen estas medidas? O sea, ¿de dónde sale ese 63 a 65 centímetros? ¿Sí? No es una medida caprichosa ni arbitraria, sino que tiene que ver con el paso humano, ¿sí? El paso de un humano cuando circula de manera horizontal y el paso medio de una persona en ascenso, ¿sí? Cuando va en ascenso. Por supuesto que esa longitud se reduce, ¿sí? Entonces, este cálculo intenta garantizar pautas de seguridad y comodidad en el uso de la escalera, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que una escalera se considera cómoda cuando el esfuerzo de la persona que sube, ¿sí? Es mínimo. Ustedes mismos se van a dar cuenta. Por ahí hay escaleras que están calculadas con una huella mayor a la que debería, a las medidas que debería tener, y justamente cuando uno va subiendo va notando ese esfuerzo en subir. ¿Por qué? Porque simplemente tiene que levantar un poco más la pierna. Hasta en algunos casos, estas escaleras que están mal calculadas, justamente con una contrahuella mayor a la que debería darse por norma, puede generar hasta accidentes, ¿sí? Porque uno se lo puede, digamos, como comúnmente decimos, me he tragado el escalón. Bueno, consideramos esfuerzo como la necesidad excesiva de articular la rodilla y elevar el pie del suelo para apoyarlo en un peldaño. Es justamente esto que les estoy comentando. El paso humano horizontal promedio, bueno, mide entre 65 y 75 centímetros, y el paso humano medio en ascenso mide entre 61 y 63 centímetros, ¿sí? Entonces, de ahí es donde salen estas medidas que tenemos que tener en cuenta justamente con la fórmula de Blondel para realizar el cálculo de las escaleras, ¿sí? Vamos a ver ahora cuáles son los elementos que conforman una escalera. Esto es importante porque ustedes tienen que reconocer, ¿sí?, cuáles son los elementos, todos los elementos que conforman una escalera, que si bien cuando uno diseña puede prescindir de algunos de ellos, ¿sí?, como por ejemplo la caja de escaleras o el ojo de la escalera, ya lo vamos a ver, son elementos que principalmente los tienen que reconocer y los tienen que nombrar cuando uno les pregunta, bueno, cuáles son los elementos que conforman una escalera, o que simplemente dibujen una escalera y reconozcan sus elementos. Bueno, principalmente la escalera tiene un peldaño, ¿sí?, que está conformado por lo que se llama la pedada o la huella y la alzada o la contrahuella, ¿sí? Fíjense aquí en el gráfico, lo que sería la pedada o huella es el espacio horizontal o la distancia horizontal donde apoyamos el pie, ¿sí? Y la medida que se estipula para esa huella, para que sea cómoda, tiene que ser de 26 a 30 centímetros, ¿sí? Aquí en el gráfico, fíjense que lo van a ver designado en color rojo. Y luego tenemos lo que sería la alzada o contrahuella, que es la distancia vertical que establece el ascenso de la escalera, ¿sí? Y mide entre 17 a 18,5 centímetros. En el gráfico lo van a ver en color como un celeste turquesa.
A ver, todos los peldaños conformados por huellas y contrahuellas de un mismo tramo de escalera deben, por supuesto, tener la misma medida para evitar accidentes causadas por la pérdida del ritmo y del equilibrio en la marcha en ascenso, ¿sí? Bien. Luego de lo que sería el peldaño con la huella y contrahuella, tenemos el desarrollo, ¿sí? Que es la distancia desde el inicio y final de la escalera. Fíjense aquí en el gráfico, ese desarrollo se lo marca con lo que sería lo que se llama la línea de huella, que indica, ¿sí?, la dirección de ascenso de una persona apoyándose en el pasamanos, ¿sí? Y se le grafica de esta manera. En el tramo, en el eje del tramo, se coloca una línea que va desde donde empieza mi escalera, ¿sí?, hacia donde termina la escalera, ¿sí? Y fíjense, donde llego ya al plano superior, se lo simboliza con una flecha, ¿sí? Esa línea se llama línea de huella. Después tenemos la caja de escalera, que en este caso es el espacio entre muros que contiene la escalera, ¿sí? Fíjense, aquí está marcada con una línea punteadita en rojo, ¿sí? Esta escalera se ubica en esta caja de escalera. Luego tenemos el ojo de la escalera, que es este espacio aquí intermedio entre los dos tramos, justamente es el hueco que queda entre dos tramos de escaleras paralelas, ¿sí? En este caso tenemos, esta es una escalera de 2 tramos con descanso. Bien, después, siguiendo con los elementos que conforman la escalera, tenemos el tramo, que es lo que venimos hablando, que es la sucesión ininterrumpida de escalones entre 2 descansos o rellanos, ¿sí? Toda esta sucesión de escalones se llama tramo, ¿sí? Y el descanso o rellano es la superficie horizontal extensa que justamente une 2 tramos de escalera. Y luego tenemos la zanca, que es la parte esta inferior, vamos a decir, de la escalera inclinada, que es justamente la rampa inclinada sobre la que se desarrollan a posterior los escalones. Aquí tenemos un corte para poder distinguir todos los elementos que conforman la escalera. Fíjense, si uno hace un gráfico en corte, tiene que justamente designar todos los elementos. En este caso tenemos, en esta parte lo que hablábamos, la huella, la contrahuella, que juntos conforman lo que se llama el peldaño, ¿sí? Tenemos la zanca, que es esta rampa inclinada. Después en corte tenemos que designar también lo que es la altura de paso, ¿sí? Y esto justamente hay que tener en cuenta cuando uno diseña, porque la altura de paso no debe ser inferior a 1,80 m, porque si no, mínimo 1,80 m, si no, cuando subimos y la losa está ubicada a menos altura, nos vamos a llevar puesta la losa o nos vamos a tener que agachar para poder pasar. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir. Esos son los elementos que conforman una escalera. Después vamos a ver la correcta forma de representarlos, ¿sí? Cómo se representa correctamente una escalera para entender bien dónde se ubica, qué elementos la conforman. Bueno. Vamos a pasar a lo que serían los criterios generales de cálculo, que es lo que ustedes tienen que saber resolver, ¿sí? Para empezar, bueno, se determina el número de escalones necesarios para equilibrar la comodidad y las limitaciones del espacio. Como les decía, en una escalera cómoda, los escalones deben tener 16 o 17 centímetros de alto, que esa sería la contrahuella, y una profundidad de entre 28 y 30 centímetros, que esa sería la contrahuella, perdón, la huella.
justamente esta huella no debe ser inferior a 23 centímetros y los escalones no deben exceder... Ay, perdón. Bueno, tengo dos salchichas que se autoperciben Rottweilers. ¿Dónde estamos? Aquí. Les decía, la profundidad nunca debe ser inferior a 23 centímetros, ¿sí? O sea, la profundidad de la huella nunca debe ser inferior a 23 centímetros. Ay, perdón, chicos. Disculpen. Seguimos. En el peldaño la profundidad no debe ser inferior a 23 centímetros y los escalones, ¿sí? La altura no debe exceder los 21 centímetros de alto. ¿Y esto por qué? Imagínense si uno diseña una escalera que de huella tenga 20 centímetros, ¿sí? Va a tener que subir esa escalera en puntas de pie prácticamente. ¿Por qué? Porque no va a tener espacio suficiente para apoyar el pie cómodamente, ¿sí? Y en cuanto a la altura del escalón, a la altura de la contrahuella, no debe exceder justamente los 21 centímetros de alto porque va a resultar muy incómoda para el esfuerzo que una persona tiene que realizar cuando va en ascenso, ¿sí? Que es lo que les comentaba anteriormente, el esfuerzo que implica subir la rodilla de más, digamos, y que ese escalón constituye un peligro porque justamente tiene más de 21 centímetros de alto. Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo de cálculo justamente vamos a hacer de cuenta que tenemos que salvar una altura de 2,60 metros, ¿sí? O sea, el primer plano horizontal está al nivel, supónganse, 0,0, y tengo que subir a 2,60 metros de altura. Yo tengo que calcular ahí, primero la cantidad de escalones que voy a necesitar, y después qué longitud me va a ocupar esa escalera en planta, o sea, cuál va a ser el desarrollo en planta, ¿sí? Porque justamente tengo que ver si de manera horizontal dispongo con la superficie que necesito para poder diseñar esa escalera, ¿sí? Entonces, como primera medida, lo que se hace es calcular la cantidad de escalones que se van a necesitar, ¿sí? Entonces aquí vamos a considerar como contrahuella ideal 18 centímetros, ¿sí? Que es lo que, esa medida la vamos a establecer como para empezar a sacar las medidas correctamente. Entonces simplemente se divide el alto del espacio por la altura que vamos a predimensionar para cada escalón, ¿sí? Y el resultado siempre debe redondearse hacia arriba. En este caso, si divido 2,60 metros, dividido 18, que es la contrahuella que voy a tomar como punto de partida, me va a dar 14,44, redondeamos para arriba, sería 15 escalones. O sea que yo de entrada ya estoy sabiendo que mi escalera va a tener 15 escalones. Luego, para determinar justamente la contrahuella exacta que voy a tener, voy a dividir el alto del espacio por el número de escalones que acabamos de obtener, ¿sí? Entonces divido 2,60 metros, dividido 15 escalones, que es lo que he sacado en el cálculo anterior, y ahí sí especifico la medida real de la contrahuella, que va a medir 17,33 centímetros, ¿sí? Y para calcular el ancho de la huella, que es el espacio, la superficie horizontal, donde yo apoyo el pie, aplicamos la fórmula de Blondel, que es la que se utiliza para el cálculo de las escaleras. Y esto es 2 contrahuellas, o sea, habiendo sacado ya las medidas de huella y contrahuella, aplicamos la fórmula, que sería 2 contrahuellas más una huella, igual a entre 63 a 65 centímetros, ¿sí? Entonces, bueno, ahí reemplazo. Tengo 2 contrahuellas que hemos calculado que mide 17,33 centímetros, más 1 por la huella, ¿sí? Me debería dar entre 63 y 64, ahí hemos utilizado el 64, ¿sí? Reemplazo la fórmula y cada huella va a medir 29,34 centímetros. O sea, está dentro de las medidas para que una escalera sea cómoda y segura para transitar.
Entonces, de acuerdo al cálculo efectuado, la escalera resultante va a contar con 15 escalones, ¿sí? Que es lo que hemos sacado en el cálculo anterior, de los cuales esos 15 escalones, cada huella va a medir 29,34 centímetros y cada contrahuella va a medir 17,33 centímetros. Entonces, sabiendo que la medida de la huella es 29,34, lo multiplico por la cantidad de escalones y ahí ya saco la superficie que va a ocupar en planta, ¿sí? La superficie horizontal. Bien, en cuanto al ancho de tramo, ¿qué hora es? Bien, en cuanto al ancho de tramo, este se calcula en función de, por lo general, de las personas, del número de personas que circulan, ¿sí? Una medida estándar, por ejemplo, para una vivienda, se recomienda con un ancho no menor a 1 metro, ¿sí? En algunos casos, para escaleras por ahí de servicio dentro de una vivienda o escaleras secundarias, se puede utilizar una escalera con un mínimo, ahí dice 0,75, puede ser hasta 0,80 también para que no quede tan ajustado, ¿sí? Si tenemos 2 personas circulando, lo recomendado es 1,30 m con un mínimo de 1,10 m, y en el caso de 3 personas circulando, lo recomendado es 1,90 m con un mínimo de 1,80 m. Y después también se calculan en función al número de personas en el edificio, y fíjense que cada 100 personas es 1 metro de ancho y bueno, va como incrementando, digamos, ¿sí? Pero por lo general se utiliza estas medidas, ¿sí? Cuando son edificios que tienen un gran número de personas. Ay, no tengo cuánto tiempo queda, a ver, aguárdenme. 15 minutos, bien. Aguárdenme un segundito. ¿Ahí lo ven más grandecito, chicos? Bueno. ¿Cómo se realiza la representación gráfica de las escaleras? O sea, ¿qué tienen que dibujar para representar correctamente la escalera? Bueno, de entrada lo que sería, lo que hemos hablado para comenzar, la línea de huella, ¿sí? Arqui, disculpe, creo que no está presentando nada, me parece. Ay, a ver. He dejado de compartir. Vamos de nuevo ahí, a ver. Sí, presenta de nuevo. Pasa que yo tenía pantalla completa y escuchaba como el relojito que no sabía si me quedaba poco tiempo y iba a quedar hablando sola. No. A ver. Ah, estoy compartiendo la ventana. Ahora sí. ¿Ahí se ve? No. No, no se ¿No? ve, no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Le pones ahí compartir? Sí, Sí. sí, como recién, no sé por qué. A ver. ¿Ahí lo ven?
Ahí sí. ¿Ahí se Sí, ve? Erika. Sí, sí, ahí Bien. se ve. Bueno, estábamos en lo que sería la representación gráfica de la escalera. Ustedes tienen que saber que cuando dibujan un plano en planta, de manera técnica, tanto en planta para corte, tienen que representar justamente de manera correcta lo que sería la escalera, ¿sí? Bueno, para ello, como primera medida, se dibuja la escalera, ¿sí? Con los peldaños que tenga. Aquí sale muy finita, la verdad que casi no se ve, pero hay que dibujar lo que sería la línea de huella, ¿sí? Que justamente se acuerdan cuando hablábamos de los componentes de los elementos que conforman la escalera. La línea de huella es la que arranca, digamos, en el plano de superficie de inicio de la escalera y es una línea que termina en una flecha en el plano superior hacia donde arribo con la escalera, ¿sí? Se dibujan los escalones, ¿sí? Y en el caso se dibuja esta línea quebrada, digamos, que me indica que mi plano de corte está pasando por ahí y los escalones siguientes se dibujan en línea de proyección, que quiere decir que esos escalones están, digamos, llegando ya al nivel superior de la escalera, ¿sí? Por lo general, lo que se suele hacer cuando uno dibuja en una escala más conveniente, se enumeran los escalones, ¿sí? Fíjense que ahí tienen la numeración desde el inicio, en este caso desde el 1 hasta el 18, tiene un descanso en el medio y en este caso esta escalera no está comprendida entre una caja de escaleras, que es uno de los elementos que conforman la escalera, sino que tiene un muro hacia un costado. Fíjense que está dibujado con una línea de corte bien marcada y se diferencia entre lo que serían las líneas de los escalones propiamente dichos, que se dibujan con líneas de vista. Tiene también el muro, no tiene ojo de escalera, pero tiene un muro intermedio que también está dibujado con línea de corte y en forma de L tiene la baranda, ¿sí? Dibujada con una línea más fina y con doble trazo, ¿sí? Con espesor. Y en corte, bueno, en corte pasa lo mismo, ¿sí? Dependiendo por qué tramo esté pasando el corte, un tramo estará dibujado con líneas justamente de corte para valorizar el trazo y por detrás, en línea de vista, los escalones, digamos, o el tramo de escalera que va en ascenso, ¿sí? Se tiene que dibujar la baranda de escaleras, por supuesto, para verificar la altura y lo que serían las cotas de nivel, ¿sí? Tanto en el inicio de la escalera como en el descanso, como en el plano superior, que es a donde arribo con la escalera. Y un dato muy importante también es que hay que dibujar la altura de paso, hay que acotarla, que la altura de paso aquí en este caso está... No se ve. ¿Perdón? No se ve, no se ve está en planta o en corte, porque ahí está mostrando planta solamente. ¿No ha pasado la diapo? ¿Pasa la diapo ahí? Aquí estoy mostrando una planta. Y aquí estoy mostrando un corte que está referenciado con una pequeña... No, el corte no se ve. Está fijo en planta. Ay, bueno, no sé qué pasa, che. Pasa la... Sí, sí la paso, pero evidentemente no pasa en la presentación. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. ¿Está clavada ahí en planta? En planta está. Bueno, no sé qué pasa. A ver. ¿Ahí? Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Bien. Bueno, esta es la planta que lo que les comentaba, que tienen que dibujar correctamente cada uno de los elementos, ¿sí? Con la valorización de los trazos para saber qué estoy viendo en corte y qué estoy viendo en vista, ¿sí? Y lo mismo ocurre cuando dibujo en corte, que les comentaba que dependiendo por dónde pasa en el plano de corte, ¿sí? Vamos a ver justamente en corte con una línea valorizada,
el tramo que yo esté cortando, por supuesto, y con una línea de vista voy a ver el tramo, en este caso, está pasando el corte por el tramo que desemboca en el descanso, y en línea de vista, por detrás, estoy viendo el tramo que termina de llegar al nivel superior, ¿sí? Bueno, como les decía, se dibuja la baranda para verificar la altura de la baranda y se acota lo que sería la altura de paso, que en este caso la van a ver con una flecha, está designada con una flecha amarilla, ¿sí? Justamente para verificar que esa altura de paso sea la correcta, ¿sí? También se ponen las cotas de nivel, ¿sí? Las cotas en el inicio de la escalera, las cotas en el descanso, si es que fuera una escalera de 2 tramos con descanso, se acota también el nivel ese, y se pone la cota del nivel superior, que sería hacia donde yo arribo, hacia donde termina de arribar la escalera. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de escaleras. Estas escaleras son más bien, tienen mucho diseño, pero era un poco para que vean y tengan imágenes de escaleras poco convencionales, vamos a decir, y ejecutadas con distintos materiales, ¿sí? Como les decía, las escaleras no solo tienen la función de conectar, bueno, su función principal, por supuesto, es conectar dos planos que se encuentran a distinto nivel, pero en algunos casos tienen como una preponderancia bastante fuerte cuando hacen al espacio funcional en el que se encuentran, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en este caso, si bien es una escalinata exterior, ¿sí? Fíjense que tiene sus descansos, fíjense que tiene una rampa también, ¿sí? Para poder acceder. Y en este caso tiene unos escalones que seguramente están pensados como tipo anfiteatro, ¿sí? Aquí también al costado se puede observar, seguramente en esta parte de abajo hay algún espacio de exhibición o algo por el estilo. Esto es lo que les decía, que las escaleras también se piensan como elementos que resuelven en el espacio no solamente la función de conectar dos niveles, sino que, fíjense en este lugar, en este espacio, está pensado también como elementos de estancia o de descanso. Hacia un costado aquí, seguramente esta escalera está calculada, ¿sí? Para que sea una escalera cómoda de un solo tramo, con los peldaños iguales y regulares, pero en este caso está pensada para estar como espacio, digamos, de descanso o estancia. Esto está bueno porque, bueno, ustedes, digamos, en este caso con el proyecto de jardín de infantes, no estamos resolviendo en 2 plantas, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando hemos tenido los proyectos de escuelas secundarias o de las sedes universitarias, bueno, había chicos justamente que utilizaban la escalera no solamente para conectar 2 espacios, sino que lo utilizaban como elemento escultórico, no solamente la escalera, sino las rampas también. Había un ejemplo de unos chicos de hace varios años que el acceso principal no era una escalera, sino era una rampa, ¿sí? Que es la que comunicaba 2 espacios, y bueno, esta rampa era una rampa de gran desarrollo, por supuesto, y ocupaba un espacio bastante principal dentro del conjunto que ellos proyectaban. Bueno, aquí hay otro ejemplo de esto que les decía, fíjense, aquí no solo cumple la función de conectar 2 espacios, sino que también tiene como diseñado ahí un espacio de descanso. Y estos son ejemplos de, por supuesto, escaleras mal diseñadas, ¿sí? Fíjense, son como escaleras de chistes, escaleras, digamos, que en un tramo no llego a ningún lado, ¿sí? O escaleras imposibles de subir. Eso es todo lo referente a lo que sería escaleras, ¿sí? Después están las escaleras mecánicas, ¿sí? Que son un sistema de transporte vertical y en realidad funcionan como máquinas motorizadas diseñadas para el desplazamiento masivo y fluido de personas entre distintos niveles, ¿sí? Este tipo de escaleras, a diferencia de las escaleras fijas, que es lo que hemos estado viendo, que son elementos arquitectónicos estáticos, ¿sí?
Las escaleras mecánicas, según su tipo de mecanismo, se pueden agrupar junto a los ascensores y rampas móviles dentro del tipo de equipos electromecánicos, ¿sí? Entonces consisten en una cadena de peldaños articulados que forman una banda sin fin, ¿sí? Y esta banda sin fin es impulsada por un motor eléctrico que mantiene, obviamente, una velocidad constante. Bueno, esto es todo lo referente a escaleras. Ahora vamos a seguir con rampas, pero me parece que no sé cuánto tiempo queda. Antes que pases a rampa, ¿podrías explicarle lo de la nariz? Sí, ya se corta, Isa, así que armo una nueva reunión Bueno, listo. y seguimos. Sí. Te copo yo.